a hacer una exposición sobre la relación entre tres discontinuidades en el conocimiento de nuestra geografía natural y las imágenes que produce ese conocimiento de esa geografía natural. Prefiero leer el texto para adecuarme a los límites del tiempo. Tropicalidad y ciencia en Colombia. En este asunto de la tropicalidad, al final del texto voy a hacer énfasis en los trabajos de Alejandro de Humboldt, pero van a aparecer otros naturalistas también. Tropicalidad y ciencia en Colombia, Alejandro de Humboldt y la invención científica de la tropicalidad. Todo trabajo sobre la naturaleza pertenece al universo de lo discursivo, es decir, a la historia de los saberes que se ocupan de ella, a las configuraciones, a las confrontaciones entre las distintas teorías, a las discontinuidades creadas por las nuevas formas de comprensión del viviente. Es importante resaltar como acontecimiento visual el proceso de invención y su materialización como objetos de saber, tanto del ícono botánico, que es una herramienta epistémica que vamos a trabajar hoy aquí, como del paisaje, otra herramienta epistémica en el conocimiento de la naturaleza. Ponderarlos como máquinas que hacen ver la naturaleza en escenarios espaciales con configuraciones históricas discontinuas y problemáticas. Estos acontecimientos visuales encuadran en el funcionamiento histórico de la representación y están asociados a los procesos de ordenamiento racional del mundo y de la naturaleza que se llevan a cabo en la época clásica, en la Ilustración y en el siglo XIX. Allí aprendimos a ver el mundo natural a través de estos dispositivos, ícono y paisaje. Nuestros ojos comenzaron a mirar hacia afuera, en un espacio ocupado con figuras ordenadas y producidas para conquistar al mismo tiempo nuestra mirada y el mundo que observamos. Ese doble proceso de conquista de las formas del ver y de lo visto es el que bosquejamos aquí en su nacimiento histórico y arqueológico. Primero, el catálogo y el paisaje como acontecimientos visuales. La episteme de la representación, a la cual corresponde la voluntad de enmarcar a los seres vivos en la cuadrícula taxonómica, estuvo precedida en el Renacimiento de una actitud hacia la naturaleza que, ubicada a mitad de camino entre el imaginario fabuloso del medioevo y la clasificación racional del siglo XVIII, se refería a ella exaltando sus maravillas, tejiendo leyendas e inscribiendo animales, plantas y humanos en una red semántica que ponía en funcionamiento el saber de la semejanza. De esto ha hablado Foucault en Las palabras y las cosas, en todo el capítulo que tiene que ver con la semejanza. De esto ha hablado alguien que yo admiro y aprecio mucho y desgraciadamente ayer no estuvo con nosotros, Gonzalo Soto, que es un especialista en el medioevo y en particular en esta episteme de la semejanza. De esto ha hablado Rodrigo Zapata, un estudiante nuestro de la maestría en Historia. A este momento corresponde el descubrimiento de América o la invención de América, a ese momento de lo exuberante y lo maravilloso en relación con la naturaleza. Gumila, de Santa Gertrudis y otros se refieren a cuadrúpedos, aves, peces, reptiles y hombres salvajes como seres cubiertos de marcas que según la red semántica de la semejanza se corresponden entre ellas: ferocidad, horror, bestialidad, deformidad, monstruosidad. Cuando tanto en la naturaleza recién descubierta como en los hombres aparecen signos que posibilitan la elaboración de analogías con Europa y con la civilización, un proceso de hibridación entre lo autóctono y la analogía matiza la descripción. Ya la naturaleza no aparece tan hostil, ni los hombres tan salvajes. Con respecto a la vegetación, la función de lo maravilloso en las descripciones americanas alude a lo grandioso de las formas, a las sucesivas transformaciones y a las facultades encontradas en algunas plantas. El bestiario, el salvajismo, las marcas visibles de lo exuberante, las analogías en beneficio de la civilización y la evangelización, el funcionamiento de las figuras de la semejanza en las descripciones, todos estos acontecimientos discursivos caracterizan el funcionamiento de esta primera historia natural que precede a la de la representación y que está presente en la primera fase del encuentro de América. En la segunda fase, o sea, en la primera fase, lo maravilloso, lo exuberante, lo exótico, la red semántica de la semejanza funcionando. En la segunda fase, especialmente,
en la segunda mitad del siglo XVIII, en lo que se refiere al caso neogranadino, una voluntad de ordenamiento racional de un espacio generoso en vegetales y animales, pero resistente a la clasificación debido a lo agreste y malsano de sus topografías y a lo precario de sus producciones en todos los campos de saber, estará presente en la expedición botánica de José Celestino Mutis y en las publicaciones del Semanario de la Nueva Granada de Francisco José de Caldas. El paso de lo bestial maravilloso a lo jerarquizado y ordenado implica un acto de magia que ya no pertenece al imaginario medieval, sino a la ilustración racional, según el cual la naturaleza como extensión desaparece en beneficio del espacio del ícono, del jardín botánico, del gabinete de historia natural y del comercio vegetal. Las planchas botánicas de Francisco Javier Matiz, quien se vinculó a la expedición en Mariquita en 1783 y se convirtió en el más importante dibujante de planchas botánicas de dicha expedición, pertenecen a una naturaleza universal que funciona como espacio racional aseptizado, diferente de las contaminaciones excesivas presentes en las descripciones fabulosas de los misioneros del Renacimiento. Lo que se transforma radicalmente también es la relación entre expedición botánica y utilidad económica de las plantas. La obsesión de José Celestino Mutis por la quina, por la canela y por el té de Bogotá marcó el devenir de todo el proyecto de la expedición botánica. Además, el contexto en el cual se realiza la expedición botánica y se aprueba es el de las famosas reformas borbónicas que buscaban un cambio de política y un cambio de relación entre la metrópoli y la colonia, donde lo económico tuviera unas orientaciones nuevas. Los cosecheros entregaban sus cosechas, las cuales eran almacenadas en Mariquita y en Honda. Entre otras cosas, Honda era una de las capitales del comercio colonial de la época, y ustedes saben la pésima noticia que recibimos hace 2 o 3 días, es que el archivo histórico de Honda fue completamente barrido por una creciente del río Guarí, o Gualí, que desemboca hacia el Magdalena y que barrió todo el centro histórico de Honda, entre otras cosas el archivo histórico, y según las noticias, pues yo no tengo constatación, pero el archivo histórico quedó totalmente destruido y se perdieron documentos de 1600, de todo este comercio colonial. Los cosecheros entregaban sus cosechas, las cuales eran almacenadas en Mariquita y en Honda. Desde Honda se estableció un sistema de transporte fluvial a través del río Magdalena para llevar las cargas a Cartagena, desde donde salían hacia España. Así, los territorios neogranadinos pertenecientes a la corona emergen ahora valorados ya no solo por su riqueza minera, sino más bien porque aparecen como un nuevo dorado vegetal. La expresión es de Frías Núñez en su libro que se llama El Dorado Vegetal. La dinámica de esta expedición se inscribe en pleno apogeo de las doctrinas fisiocráticas de Quesnay, quien consideraba que la primera riqueza, la más fundamental, proviene de la naturaleza y de los recursos agrícolas. La importancia que tendrán las expediciones botánicas posibilitará el surgimiento de una gran cantidad de viajes de exploración que marcarán la relación Europa-América, desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. En este contexto, la expedición botánica y el estudio de las mejores condiciones en las que pueda realizarse el comercio de la quina son labores complementarias de José Celestino Mutis. De hecho, desde el comienzo de la expedición, el juego de intereses económicos en relación al comercio de producción de productos botánicos determinó el apoyo a su realización y su orientación. Desde 1763, 3 años después de haber llegado a la Nueva Granada, Mutis envía su primera petición oficial para realizar una expedición botánica en forma de memorial al monarca Carlos III, en el cual le insistía en que, comillas, falta mucho por saber para usar bien lo conocido, hasta ahí comillas. 20 años después, en marzo de 1783, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora transmite a la corona el proyecto de historia natural que Mutis quiere realizar, y en noviembre del mismo año se publica la cédula real
que confirma el apoyo a la expedición. Con la creación de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, se inauguró una nueva discontinuidad según la cual todo conocimiento naturalista debería permitir el aumento del gran inventario de la naturaleza, pero también debería generar riquezas a quien lo patrocinara. Una nueva relación entre razón de Estado, intereses comerciales y promoción del saber botánico se hace visible en la relación y en los frutos de la expedición neogranadina. Así, la naturaleza de esta región queda desprovista de los arabescos de estos primeros imaginarios del encuentro con Europa para devenir un lugar importante para la riqueza de las naciones y para el poder del saber naturalista. En este sentido, los viajes naturalistas siguientes asociarán observación y recopilación de información con posibilidad de explotación económica de las nuevas naturalezas visitadas. De otra parte, la geografía botánica como práctica discursiva recoge elementos de la historia natural, la tercera discontinuidad, para inscribirlos en una voluntad de saber distinta que busca comprender el funcionamiento integral de los seres vivos. Las globalizaciones fitogeográficas operan por comparación y por asociación, promueven el viaje para conocer in situ paisajes y no plantas aisladas. El gesto del naturalista botánico del siglo XVII y del siglo XVIII es sacar la planta de la tierra y meterla en un herbario. El gesto del geógrafo viajero es sacarla del herbario y volverla a meter a la tierra para entender por qué crece en esas condiciones, por qué en ese lugar y no en otro lugar. Los naturalistas promueven el viaje para conocer in situ paisajes y no plantas aisladas. Abren el camino a observaciones en las cuales lo que importa es mostrar la diversidad y la inconmensurable variedad de especies presentes en las zonas tropicales. En esta escansión abierta por el viaje, como reconocimiento de globalidades distintas, se inscribirá la especificidad de lo tropical en las ciencias naturales contemporáneas. Tanto en el viaje a Galápagos como en el periplo por el Brasil, Darwin resaltará la gran variedad de especies. Será precisamente en este lugar del discurso biológico que podrá nacer el concepto de trópico. Sin embargo, la riqueza que evoca la geografía de las plantas no hace referencia a la misma polémica del Renacimiento, que consistía en relacionar lo exuberante de la naturaleza recién descubierta, de un lado con la monstruosidad y la ferocidad de un bestiario hasta entonces desconocido, y de otro lado con resaltar el encuentro con una naturaleza generosa, cuya condición de posibilidad fue el funcionamiento de las figuras de la semejanza. O sea, no hay relación unívoca entre biodiversidad e inconmensurabilidad exuberante, son distintas. Se trata, desde finales del siglo XVIII, de utilizar la diversidad neogranadina para promover su riqueza y por ende la necesidad de estudio de esa región, pero también de ubicar allí las desventajas de una naturaleza todavía desconocida. El paso de una concepción fijista de la naturaleza hacia una explicación histórico discontinua de los procesos naturales implicó la observación in situ de formas de organización del mundo viviente distintas a las observadas en Europa. Sin embargo, la mirada no antecede a la elaboración de conceptos ni a la lenta y no progresiva formación de las teorías. La mirada se constituye con los conceptos que la van haciendo posibles, así el encantamiento renacentista que antecede a la implementación de las formas de ver y de decir de la botánica clásica supone el funcionamiento de la red semántica de la semejanza, el mundo armonioso, de la economía de la naturaleza, del equilibrio natural y de la armonía de la naturaleza, permitió la operación de una mirada universal y única de objetos claramente representados en íconos botánicos que tenían validez global. Las globalizaciones de la geografía de las plantas no son icónicas, sino paisajísticas y recorren el espacio natural como totalidad visual. Segundo, la representación botánica entre ciencia y arte. Ver la ciencia con la óptica del arte y el arte con los ojos de la ciencia fue una consigna nietzscheana fundada en la relación inextricable entre subjetivismo estético y objetivismo científico propia del Renacimiento.
Analizar la producción histórica, artística y científica de imágenes naturaleza es de construir la operación que asegura el transporte de una planta o un paisaje a su imagen en tanto operación discursiva. Así, en lo que concierne a la vegetación, la botánica de los siglos XVII y XVIII ofrece su estructura de saber a la elaboración de una articulación específica entre imagen y realidad, y todo ello en relación a otro acontecimiento fundador, la perspectiva. La perspectiva funda y legitima la forma imagen-planta y asegura el transporte de lo artificial, la representación de los objetos naturales en un plano, sobre lo natural, la manera como vemos todo objeto en el espacio naturaleza. La perspectiva le da forma a la realidad y elabora una imagen que tomamos por real, construyendo un hábito perceptual. La perspectiva hace implícita la percepción en perspectiva y hace visible el hecho de que no podemos ver el órgano que nos sirve para ver, ni el filtro a través del cual vemos. De la misma manera que no nos podemos colocar por fuera del lenguaje para hablar de él, ya no nos podemos colocar por fuera de la perspectiva para percibir las plantas. Es esta perspectiva, invención histórica fechada, la que posibilita la fundación primero de la iconografía botánica, siglos XVII y XVIII, y luego del paisaje fitogeográfico, siglos XIX y XX, como objetos de saber, e instaura un orden cultural que es sentido y norma en el cual se aloja imperativamente la percepción. Esta mirada naturalista hacia íconos y paisajes en los espacios de la representación es también un acontecimiento cultural que afecta a las subjetividades colectivas. Nuestras maneras de ver y nuestras formas de decir modernas se configuran en el espacio de la representación. En este sentido, los vegetales no son solo elementos de una naturaleza natural, sino más bien objetos de saber y artificios fabricadores de nuevas subjetividades. La historia de la mirada se inscribe en la historia de unas prácticas discursivas que permiten comprender cómo comienzan a funcionar los dispositivos de producción de saber de las ciencias. La eficacia histórica de la representación tiene que ver entonces con nuestra tendencia a oponer las verdades de las ciencias a los artificios del arte, el original a la copia en serie, la realidad a la ficción. Aquí optamos por descomponer el funcionamiento de esas oposiciones en beneficio del estudio arqueológico de unas prácticas discursivas constitutivas de lo verosímil, con el fin de hacer ver la representación de la naturaleza como arte y artificio en relación a otros artificios y como dispositivo del saber clásico. Como dispositivo no solamente del saber clásico, sino también del saber ilustrado y del saber decimonónico. Es decir, para nosotros son esos artificios visuales los que se inscriben en lo verdadero, se vuelven verosímiles y tienen carácter científico. En primer lugar, vamos a buscar el punto de articulación en el cual el artificio ícono botánico se une con la naturaleza que suplanta y toma su lugar. El estudio de la formación discursiva de historia natural, como lo hacemos funcionar aquí, busca hacer visible la manera como la imagen iconoplanta se ha constituido en relación a las operaciones de formación de conceptos que han servido para la constitución de esa fábrica de naturalezas. La perfección natural del iconoplanta le ha dado a la naturaleza una transparencia natural. Es el carácter implícito según el cual la invención de la perspectiva ya no es solo invención de un marco de percepción con respecto a disposiciones objetuales, sino también determinismo en relación con la mirada, lo que hace que la planta tenga una forma implícita que la relaciona siempre con la perfección. La planta es perfecta justamente porque es natural y la perfección es lograda precisamente porque creemos que no existe ninguna mediación entre la naturaleza y la forma que le dio sentido como naturaleza. La planta se extrae de la tierra, se clasifica y se guarda en los gabinetes de historia natural. El ícono que la representa se exhibe como imagen de verdad. La planta natural está en el ícono que la reproduce, comillas, tal como es en la naturaleza. La planta recolectada yace mustia en el herbario que guarda en su inventario la prueba oculta de que existió. Estetización icónica de unas plantas que aparecen en unas imágenes nítidas que buscan decirlo todo, hacer comprender saber y naturaleza a través de la limpidez de la representación. Pero, realmente,
La composición del cuadro es una elaboración pictórica que muestra una planta donde muchas veces se exageran las formas a fin de hacer visible claramente los pétalos, el pistilo, los estambres, los sépalos, el tallo, las flores, etc. Emergen entonces objetos de saber para la botánica en esta episteme de la representación: los íconos botánicos, los herbarios, los gabinetes de historia natural y los jardines botánicos. En el ícono botánico se organiza lo visible y se produce la imagen representada de la planta como instrumento de saber fundamental para el conocimiento de la naturaleza en la época clásica y en la Ilustración. Esta representación icónica surge como espejo del mundo y busca configurar una relación transparente entre lo visible y lo enunciable. Se muestra todo lo que se puede ver y se produce un discurso clasificatorio fiel, entre comillas, a todo lo que está en la imagen. Estas maneras de decir y de ver y sus condiciones tan, entre comillas, exactas de verosimilitud comenzarán a darle un estatuto de validez superior a la verdad científica en la época clásica y sobre todo en la modernidad. Aparentemente la ciencia habla de lo verdadero, que es lo que evidentemente existe porque se ve. Este espacio de la naturaleza representada es el lugar donde se fabrican las formas de legitimación de lo visible y de lo enunciable, de esa gran formación discursiva que es la historia natural. Estos íconos botánicos son verdaderas máquinas de ver, desde donde se puede observar una gran discontinuidad entre la naturaleza implícita del mundo preclásico y las formas de la exteriorización de esas plantas más reales en cuanto mejor representadas. Lo que existe para el saber clásico e ilustrado de la naturaleza es la verdad de la representación y la eficacia de la mirada. Aquí existe la naturaleza como pretexto de las imágenes que permite elaborar, produciendo una autonomía de la representación. La naturaleza aparece así en los mundos alegóricos de las imágenes representadas. Se muestra a través de la invención de la perspectiva, que permite la construcción de la mirada y legitima el sentido normativo de la representación. Codificación de la mirada en las parcelas de la representación, cuya emergencia fulgurante en los siglos XVII y XVIII inundará el mundo de imágenes botánicas. Tercero, el paisaje, el otro instrumento epistémico de la geografía botánica, de la fitogeografía, que tiene relación con los modelos de viaje creados por Humboldt como recorrido visual total. Tal como lo ha demostrado Jean-Marc Drouin en su conferencia La biodiversité, une nouvelle version d'un débat ancien, el concepto de economía de la naturaleza proponía una teoría global del equilibrio de la naturaleza. Según Linneo, en la economía de la naturaleza, del texto de 1749, según Linneo, en la economía de la naturaleza, la proporción producida por las manos creadoras entre herbívoros, carnívoros, pájaros, peces e insectos posibilita la existencia permanente de la naturaleza. El soberano creador dispuso a los seres naturales para fines comunes y con funciones recíprocas. Tal disposición se traduce en la composición de múltiples acoplamientos que producen una naturaleza perfecta. Las partes de la naturaleza componen un todo hacia el cual tienden. La función del hombre consiste en mantener un cierto equilibrio entre los diferentes componentes de la naturaleza. Estos conceptos de economía, equilibrio y también de gobierno de la naturaleza son producidos por el mismo sujeto que logra, con la publicación del Sistema Natura, 13 ediciones de 1735 a 1778, de la Filosofía Botánica de 1751 y de las Species Plantarum de 1753, producir el sistema de ordenamiento del mundo vegetal que dominó la clasificación botánica durante largo tiempo. Es decir, Linneo considera fundamental para conocer al viviente aislarlo en la cuadrícula taxonómica y comprenderlo integrado a la naturaleza a través de los conceptos de economía natural y de equilibrio de la naturaleza. Dos posiciones aparentemente opuestas, pero que formarán parte integrante del debate naturalista hasta nuestros días. En Linneo, esos acoplamientos perfectos de los vivientes son obra del Dios creador. El naturalista sueco provee en sus trabajos dos tipos de herramientas epistémicas: la clasificación de los seres vivos para entender minuciosamente la perfección de los procesos de integración y la explicación global de la congruencia divina del mundo natural. La clasificación linneana consiste en un sistema de clasificación jerárquica y de nomenclatura binomial que presupone que todas las especies y todos los géneros
son fijos e inmutables. Todo género natural ha sido creado como tal desde su origen y obedece al plan morfológico de toda la creación. La composición y la delimitación de los géneros no puede generar ninguna incertidumbre, se realiza de acuerdo a las semejanzas geométricamente visibles de la fructificación. Se trata de separar de los géneros las especies que no encajen en esos parámetros de identidad y ubicarlas en otro género donde se acomoden a las exigencias de la similitud morfológica. La gran distinción linneana que fundamenta todo el sistema de clasificación se produce en la diferenciación de los géneros. La clasificación sistemática de la botánica linneana se constituirá en un modelo fuerte para el conocimiento de todos los seres vivos. A pesar de las oposiciones de Buffon, para quien la diversidad de la naturaleza no se podría encerrar en los límites de la cuadrícula taxonómica, el éxito del sistema Natura tiene aún resonancias en la actualidad de los sistemas cladísticos de clasificación, sin contar con estudios filogenéticos. Las figuras de las formas que aparecen en ese ordenamiento morfológico del siglo XVIII todavía dialogan de manera problemática con las de la actualidad. Esto está en Dodin. Con todo, el éxito del sistema de clasificación propuesto por Linneo va de lo particular a lo universal e involucra los principios generales de una economía de la naturaleza. El orden natural está dado para Linneo en función de tres factores: la propagación de las especies, extensión universal de la naturaleza, su distribución geográfica en relación a su localización, es decir, como dato importante de la clasificación y no como problema, y su conservación en jardines botánicos, en gabinetes de historia natural y en la iconografía botánica. De otra parte, Bernardin de Saint-Pierre, en sus estudios de la naturaleza de 1784, utiliza el concepto de armonía de la naturaleza, equilibrio, economía de la naturaleza en Linneo, y Bernardin de Saint-Pierre utiliza el concepto de armonía de la naturaleza con el fin de mostrar que el verdadero objetivo del estudio naturalista debería consistir en captar las visiones de conjunto del funcionamiento de la naturaleza. A Saint-Pierre no le interesa la minucia de la taxonomía botánica ni la considera un elemento previo y necesario para todo análisis global. Desprecia esa práctica considerándola como obstáculo al conocimiento verdadero de los encadenamientos necesarios y globales de los vivientes. Así como en su Pole Virginie, es la intensidad total del paisaje tropical de l'Île-de-France, hoy Isla Mauricio, la que proporciona el marco necesario para la intensificación amorosa de los jóvenes amantes. En sus estudios de la naturaleza, lo que interesa a Saint-Pierre es el conjunto, la percepción total del paisaje. Quizás sea por esto que la construcción del concepto de geografía de las plantas en Saint-Pierre corresponda a una discontinuidad quizás sea por esto que la construcción del concepto de geografía de las plantas en Saint-Pierre no corresponda a una discontinuidad como la que producirá Alejandro de Humboldt, ya que los elementos botánicos de la clasificación serán indispensables a todo el análisis fitogeográfico, mientras que Bernardin de Saint-Pierre los desprecia. En Humboldt hay una combinación entre elementos botánicos y elementos fitogeográficos. Ahora bien, Alejandro de Humboldt, con su viaje a la América equinoccial, tropicaliza el conocimiento de los vivientes. Aquí es pertinente hacer una aclaración en relación con el concepto de tropicalización. La designación geográfica más utilizada en el siglo XVIII y en gran parte del siglo XIX para referirse a los trópicos toma como eje la línea ecuatorial. Se habla de viajes al Ecuador, hacia tal lugar o cerca de la zona ecuatorial. También se utiliza el concepto de equinoccio. Si bien es escasa la aparición de la palabra tropical, lo que se va atribuyendo en las investigaciones naturalistas a las regiones ecuatoriales participará en la formación del sentido del concepto de trópico a finales del siglo XIX, cuando sean publicados libros como el de Jean Constantin, La nature tropicale, un libro de 1899, que definen ampliamente el concepto de trópico en relación a la especificidad del clima, de la vegetación y de los parásitos. Es decir, todo un trabajo de elaboración comienza en estos viajes de Humboldt antes de que se aclare el concepto. En Historia de las Ciencias es importante analizar los procesos de formación de los conceptos, teniendo en cuenta que no se trata de anticipar su funcionamiento eficaz dentro de una formación discursiva, sino más bien de tener en cuenta sus diversas procedencias, y no solo prestar atención a la circulación muda de las designaciones. Algunas veces puede aparecer la palabra sin que se forme verdaderamente el concepto, eso forma parte de la historia del concepto de tropicalidad, pero también del concepto de ecología. Primero estuvo la palabra y el concepto se forma en 1936 con el concepto, asociado al concepto de ecosistema.
Algunas veces puede aparecer la palabra sin que se forme verdaderamente el concepto, esto es justamente el caso de la historia de la ecología, y en otras varias designaciones logran concretarse paulatinamente en un concepto que las acoge y aclara las ambigüedades que generaba la procedencia y el uso de múltiples designaciones, y este es el caso del concepto de trópico. Después de realizar esta corta explicación, podemos continuar con el estudio de la formación de una geografía de las plantas que en el caso que tratamos ahora utiliza las regiones ecuatoriales para darle sentido a la elucidación de los problemas que considera claves en el conocimiento del viviente. Ahí aparece la zona intertropical como un laboratorio de una nueva voluntad de saber con respecto al conocimiento del viviente. Es así como Humboldt hace de la montaña tropical un paradigma para el conocimiento fitogeográfico de la naturaleza, ya que lo que ella reproduce en altitud en términos de variación paisajística sucede en todas las latitudes a diferente escala. Según la latitud, las zonas climáticas van del Ecuador a los polos, el bosque tropical o ecuatorial, la sabana, el desierto, la estepa, el bosque temperado de hojas caducas, el bosque de coníferas y la tundra. Según la altitud, la sucesión de altura conlleva una sucesión de tipos de vegetación en forma de bandas que rodean las montañas y que sufren variaciones a cada nueva delimitación de altitud, reproduciendo por pisos todos los diferentes tipos de vegetación que se pueden encontrar bajo todas las latitudes. La altitud condiciona la distribución del calor en la superficie de la Tierra, ya que el relieve de su superficie se ha erigido en mesetas que reparten en varios pisos y se encuentra salpicada de montañas que forman cadenas más o menos largas, dominando las cimas escalonadas aún más elevadas. La temperatura de las montañas disminuye a medida que se asciende, y esto va a tener que ver con ese laboratorio de la tropicalidad. Un volcán muy alto situado en la línea ecuatorial está cubierto en su cima de nieve perpetua. Así, el Chimborazo, en la cordillera de los Andes, representa en un espacio bien delimitado, a causa de la disminución de la temperatura, todos los cambios que se constatan a lo largo de una sucesión más lenta que iría del Ecuador a los polos. El naturalista prusiano compara los dos hemisferios de nuestro globo con dos enormes montañas que se juntan y se confunden en su base. Las montañas tropicales, a causa de su disposición en altitud, poseen dominios florísticos diferentes, puesto que se escalonan según límites altimétricos y climáticos que designan tipos de vegetación bien diferentes entre ellos. Estas montañas se elevan generalmente por encima de las llanuras dominadas por el bosque ecuatorial, por los bosques tropicales de tipos diferentes y por las sabanas. La situación de la cadena montañosa de los Andes es muy singular, puesto que está en contacto con el bosque tropical y el Gran Chaco, en donde se encuentran árboles de balso. Bueno, el nombre de... Bueno, vamos a... ya está aquí. Era que estaba... Con el fin de abarcar toda esta diversidad vegetal presente en la montaña tropical, de establecer un modelo de sucesión de tipos fisionómicos y de comprender así la distribución de los vegetales sobre la superficie del globo, según la repartición de estos tipos fisionómicos que delimitan las regiones naturales, Humboldt propone una distribución de las especies vegetales en un corte fitogeográfico dibujado por Schemberger. Fue impreso en colores en gran formato y representa un corte que pasa por la cima del Chimborazo y va de las riberas del Mar del Sur hasta las del Brasil. Sobre este mapa se encuentra indicada la progresión de la vegetación desde el interior de la Tierra, en donde habitan las plantas criptógamas, hasta la vegetación de las nieves perpetuas. El nombre de cada especie está inscrito a la altura donde dicha especie se encuentra, generalmente en la naturaleza, según las medidas determinadas por Humboldt. 14 escalas colocadas al lado y lado del cuadro hacen referencia a la composición química del aire, a su temperatura, al estado higroscópico y cianométrico, a los fenómenos eléctricos, a la reflexión de la luz solar, a la disminución de la gravitación terrestre, al cultivo del suelo y aún a la altura en la que viven los diferentes animales de los trópicos. Este corte de distribución geográfica es uno de los instrumentos epistémicos. Veíamos como herramientas epistémicos, por ejemplo, el icono botánico y el paisaje, pero este corte de distribución geográfica también es un instrumento epistémico, es uno de los instrumentos epistémicos más importantes
para los análisis que hacen parte de la geografía de las plantas. Se convierte en la herramienta más apropiada para la descripción espacial de la distribución de las plantas sobre el globo terrestre. En la Flora Laponia, publicada en 1812, Wallenberg incluye un corte con anotaciones botánicas y geográficas. En su De Vegetatione e Climate nel Bestia Septentrionale de 1813, él incluye igualmente un mapa de distribución geográfica que representa el corte transversal de una montaña con los nombres de las especies de plantas que crecen en diversas latitudes. Joachim Schoen publicó en 1824 otro mapa de distribución geográfica en su Plan Geographique Physique Atlas, que hace parte del Grundreich til Almindelig Plan Geographique de Alphonse de Candolle. Alphonse de Candolle dibujó en 1855 dos mapas en los cuales están descritas 32 nuevas especies descubiertas en Europa. En síntesis, podemos entonces ver a través del corte fitogeográfico una ilustración del despliegue de un tipo de análisis botánico que va más allá de la nomenclatura y de la clasificación. Es pertinente insistir en el hecho de que este corte botánico no constituye el límite donde se detiene la geografía de las plantas. Él ofrece, al contrario, los elementos denotativos de esta geografía como algunos de los puntos de anclaje de una nueva teoría sobre los vivientes que estamos describiendo. Se hace visible entonces el juego de la complementariedad y de la discontinuidad, y no de oposición entre taxonomías y geografías, pero teniendo en cuenta la primacía de la explicación fitogeográfica. Se puede también notar la diferencia en el uso de la representación, ya que ahora se privilegia la mirada de conjunto y no la planta aislada. El gesto que caracteriza al nuevo naturalista de comienzos del siglo XIX no es ya el de sacar la planta de la naturaleza para incluirla en el herbario, y aquí se hace visible de manera condensada la discontinuidad. Más bien él quiere volverla a la tierra, depositarla en el suelo junto a sus vecinas a fin de que constituyan paisajes. Así, Augustin Pyramus de Candolle, en su Géographie botanique raisonnée de 1855, explica la historia del reino vegetal como la aparición sucesiva de diferentes grupos. Entiende el estudio de la distribución geográfica en función de la comprensión de las formas de repartición en regiones botánicas de las especies vegetales, coincidiendo con Humboldt en la utilización de informes de tipo climático para el estudio fitogeográfico. Hace también énfasis en explicaciones de tipo florístico, es decir, busca una cierta paridad entre explicación florística y comprensión general del funcionamiento de las asociaciones vegetales. Hasta aquí las diferencias que nos ha parecido pertinente resaltar entre las distintas posiciones teóricas que emergen de la historia natural y otras que surgen de la fitogeografía. Las primeras se inscriben todas en el universo fijo e inmutable de la creación divina y están en relación con el funcionamiento de la teología natural. Las segundas, las de la geografía botánica, si bien están inscritas aún en esta explicación deísta y creacionista del universo, reconocen unas diferencias tan problemáticas en las formaciones terrestres, en lo que concierne a la vegetación, a los climas e inclusive a las costumbres humanas, que comienzan a dudar, no de la presencia de un creador, pero sí de la inmutabilidad de su creación. Cuarto, conclusiones. Hemos trazado una ruta discontinua en la cual emerge lo maravilloso, lo exuberante, lo racional, lo icónico, lo estético, el paisaje y la geografía de las plantas como acontecimientos visuales decisivos en el conocimiento del espacio biogeográfico colombiano. La expedición botánica, organizada y promovida por José Celestino Mutis, es considerada el hito fundacional de nuestra ciencia, ya que ordena y exhibe nuestro inventario vegetal con cerca de 6.000 planchas botánicas de gran factura. Ese orden icónico del universo vegetal neogranadino hizo visible una segunda riqueza después de la mineral, de un segundo reino, el vegetal, en relación a nuevas políticas, las borbónicas, que buscaban reorganizar y reorientar la relación entre colonia y metrópoli. La recolección vegetal, los pintores, las estéticas iconográficas, el comercio de la quina hacen referencia a una forma de conocimiento y de vivencia del mundo en la cual prima el orden y la medida. Una geometrización del espacio vegetal en el marco icónico en el que cada planta muestra su pose galante, luminosa y verdadera,
no relaciona en ese entonces las plantas dibujadas con la naturaleza de la que emergen. El soporte natural se ubica allende el marco y lejos de la geometrización, en un lugar ubicuo y abstracto, la naturaleza universal y mecánica del siglo XVII y de gran parte del siglo XVIII. El impacto del icono botánico como acontecimiento visual y de la iconografía botánica en general es a la vez estético y científico, una memoria de arte y de ciencia, de conocimiento y de impresión visual reposa en las obras de la expedición botánica. Como acontecimiento de la ilustración, las luces de la representación aportan con cada ícono un nuevo espacio visual que vincula la naturaleza neogranadina con la naturaleza universal. Allí no se trataba de comprender las especificidades de las regiones, sino unirnos en el espacio divino y universal del mundo conocido y dominado por una razón que funda sus cimientos en la voluntad humana de alcanzar dominio y conocimiento de la mano de Dios. De otra parte, hemos puesto en tensión epistémica el icono botánico con el paisaje fitogeográfico. Este otro acontecimiento visual, que es el paisaje del viajero naturalista, emerge de la constitución de la geografía de las plantas, la cual surge gracias a los primeros estudios de Humboldt sobre la flora regional de América Central y de América del Sur, y a su consideración estética de la fisionomía de las plantas, que desemboca en una concepción de la naturaleza en espacios diferenciados según la homogeneidad morfológica de las especies, que permite la formación del concepto de región natural. La geografía de las plantas va a introducir un problema capital en la concepción de la naturaleza, puesto que el concepto de región natural supone una fragmentación de la superficie de la Tierra. La naturaleza deja de existir en tanto que unidad y en tanto que abstracción. Para llegar a definir los espacios vegetales con una cierta homogeneidad fisionómica, diferenciados de otros espacios y que tienen una relación singular con un medio dado, Humboldt se sirve de los datos geográficos, físicos, biológicos y químicos que caracterizan un lugar determinado. Pero el valor principal que define la homogeneidad de un conjunto de vegetales es su fisionomía. El proyecto de constitución de una geografía de las plantas suscita un gran interés por las divisiones regionales posibles de los vivientes y permite el desarrollo de un análisis de sus diferencias que utiliza también las herramientas provenientes de la taxonomía botánica, ya que el carácter definitivo de cada flora regional se establece enumerando las especies de plantas presentes en ella y precisando la clasificación particular de cada planta. Entre la caracterización de cada planta y la explicación de sus diferencias regionales, existe un mecanismo de despliegue que modifica la botánica. Esta disciplina no se apoya ya más sobre el punto de referencia de todo un aparato descriptivo, sino que ella comienza a considerar los análisis de los procesos constitutivos de los vegetales y sus interacciones. Los vegetales ya no son elementos heteróclitos que esperan su clasificación en los herbarios del museo, sino elementos de la naturaleza definidos como vivientes gracias a su capacidad de modificarse en función de su medio y a su posibilidad de reaccionar en otras regiones y con otros vivientes. Establecidas de esta manera, dos concepciones comienzan a existir simultáneamente, incluso si la segunda aproximación implica una ruptura conceptual con la primera. El registro natural se mezcla a la cuadrícula determinada por el modelo taxonómico en esta primera concepción. Por el contrario, en la segunda, la taxonomía es un elemento de la investigación botánica que tiene como objetivo analizar las diferencias regionales con el fin de comprender las leyes que gobiernan la distribución de los vegetales. Muchas gracias.